Bueno, hermanos, ustedes recordarán que hace unos domingos, yo creo que como 3 domingos o 4, el pastor Diego nos hizo como una introducción al tema de la santificación progresiva, ¿se acuerdan? Después de eso hubo como un paréntesis ahí, por algunas razones, pero lo que vamos a hacer a partir de hoy y en unos 7 domingos más, es que vamos a abordar los primeros, o el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Estos 7 mensajes que se dieron a las 7 iglesias, que quizá algunos de ustedes conocen, pero que lo que nos muestran de alguna manera es cómo el Señor, a través de estos mensajes, prepara a su iglesia y le da una ruta a su iglesia para caminar y transitar en este peregrinaje de la santificación. ¿Recuerdan ustedes, para que estemos ahí como sintonizados? El pastor Diego nos hablaba de que somos, ¿cierto?, santos por la obra de Cristo, pero estamos en el proceso de aprender a ser santos, ¿verdad? Es decir, ya somos santos, ya somos de Cristo, pero ahora estamos aprendiendo, ¿cierto?, a ser santos y a ser lo que ya somos en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes han leído el Apocalipsis? Algunos, ¿cierto? ¿Cuántos tienen el Apocalipsis como libro devocional? No, ¿cierto? El libro de Apocalipsis levanta muchos pensamientos y muchas sensaciones. Una de ellas es como miedo, ¿cierto? El temor. Yo me acuerdo que una vez hablando con alguien y le preguntaba, o hablamos sobre el Apocalipsis y me decía como que no me hable de eso me da miedo, ¿cierto? No, es como algo como oscuro, pareciera como un mensaje oscuro por ahí guardado que está encriptado y que quién sabrá eso qué significa, ¿cierto? Además que aterra, porque todas las imágenes son como fuertes, ¿cierto? Y parece como más bien como una película de acción, ¿cierto? Bien cargada de escenas, y entonces genera como ese temor. A otros les genera confusión, ¿verdad? Es decir, como que yo leo eso, pero no entiendo, ¿cierto? No entiendo, no comprendo qué quiere decir. Bueno, no podemos ahondar mucho en eso en este momento porque queremos enfatizarnos hoy en el primer mensaje que se le envió a estas iglesias, pero solamente 3 cositas que quiero mencionar esta mañana a modo de introducción a estas 7 mensajes de las iglesias. Es que el Apocalipsis es una carta, ¿cierto? Y tiene las características de una carta. Tiene un saludo, tiene alguien que remite esa carta, alguien que es como mensajero, ¿cierto?, para enviar, que es el apóstol Juan. Y lo que nos deja ver de alguna manera es que este libro de Apocalipsis se nos da para que la iglesia sea preparada para enfrentar las amenazas que puede enfrentar, ¿cierto?, que puede sufrir y permanecer fiel al Señor. Eso en el marco, ¿no?, de todo lo que es como hacia el final, pero pensando en que esos mensajes son para equipar a los suyos, equipar a su iglesia, a derrotar las amenazas que son latentes y que están ahí, muy cerca de nuestras vidas y cerca de la iglesia. Ya vamos a mirar una de ellas en esta mañana. Mira el versículo 3 del capítulo 1. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Pero mire esa palabra, por favor. Dichoso. Dichoso. Usted y yo somos dichosos, bienaventurados, bendecidos, porque tenemos la oportunidad de abrir este libro, ¿cierto?, y de entender el mensaje de Dios que aquí está escrito, ¿cierto? Porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. La invitación a Apocalipsis es sentirnos dichosos, de entender y ver qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Dios quiere decir a su iglesia. No puedo profundizar, digamos, ni avanzar en toda la introducción a Apocalipsis, más como a estas iglesias. En el versículo 19 nos habla un poco de quiénes son estas iglesias, quiénes son
estos mensajeros que se mencionan en cada una de las iglesias, pero hay 7 iglesias a las que se escriben acá. Y el Señor, en esa imagen que se presenta el capítulo 1 como el Señor Todopoderoso, como el Omnipotente, como el que reina sobre todas las cosas, porque esa es la imagen de Apocalipsis, es que Cristo Jesús viene con poder y con autoridad. Él es el Rey, Él es el Señor, y viene para juzgar, y viene para hablarle a su iglesia, y viene para ordenar las cosas. Esa es la imagen que tenemos en todo el libro de Apocalipsis. Y lo que tenemos ahí es que este mensaje a las 7 iglesias de una región de Asia Menor nos indica que no era que solamente habían esas 7 iglesias en ese entonces, sino que lo que nos quiere decir es que estas 7 iglesias representan las amenazas y los peligros que la iglesia vive. ¿Por qué entendemos eso? Porque no solamente habían 7 iglesias en Asia Menor, habían muchas más iglesias, y muchas más iglesias en muchas partes. Lo que nos deja entender es que este mensaje y esta carta fue circulada en toda esta región, y que estas iglesias representaban el peligro y las amenazas que cualquier otra iglesia estaba expuesta, incluida nuestra iglesia, incluidos nosotros. Así que con esa idea entramos aquí al capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, verso 1, vamos a leer este mensaje a la iglesia de Éfeso. Y quiero que leamos ese texto con la siguiente idea, una situación que quiero recrear en nuestra imagen. Imaginémonos que usted ha invitado a unas personas a su casa a ofrecerles un almuerzo. Y entonces usted se prepara para tener el almuerzo listo el día señalado, ¿cierto? Y supongamos esta idea, que el día anterior vamos a comprar todos los ingredientes necesarios. Digamos que vamos a hacer una bandeja paisa, ¿sí? Típico y tradicional de nuestra tierra. Y vamos a comprar todo lo necesario para tenerlo disponible y listo para el día siguiente. Porque el día siguiente, el día de la preparación, todas las tiendas y todos los supermercados están cerrados. ¿Por qué? Imagínese lo que usted quiera. Festivo, 1 de enero, yo no sé, cualquier circunstancia. Pero usted no tiene opción ya de salir. Lo que compró, compró. Y usted compró sus ingredientes, lo que necesitaba para esta bandeja, este plato exquisito, y se fue a su casa. Al día siguiente usted se levanta a preparar los alimentos. Y comienza tiene todo organizado, todo listo. Y se da cuenta, cuando comienza a cocinar, que no tiene sal. No le queda nada. Y usted no tiene ya chance de comprar nada. Le pregunto, ¿para usted será este un faltante como cualquier otro? ¿Qué piensa usted? Si no tengo este ingrediente, ¿qué pasa? ¿Cómo le voy a ofrecer yo, cierto, el almuerzo a mis invitados? ¿Usted ha comido alguna vez frijoles sin sal? Yo sí. Y usted ve ese plato de frijoles y uno está provocado de ese plato, ¿cierto? Y manda unos a cuchara y la primera, y cuando usted siente que eso no tiene sal, como que se le daña todo el almuerzo, ¿cierto? Yo quiero invitarlos a que pensemos en esa idea y leamos el texto con eso en mente. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo,
tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este texto es precioso, como todos los mensajes a la iglesia, pero también muy confrontador. Y nos da esa idea, la idea de que todo está bien, pero, ¿cierto? Versículo 4, sin embargo, en otras traducciones, pero. Yo quiero que abordemos este pasaje pensando en la urgencia que tenemos como iglesia de vivir en amor. Urgencia de vivir en amor. No es un asunto para pensar después. No es un asunto para explorarlo más adelante. El texto nos habla de carácter de urgencia. La urgencia que usted y yo tenemos de vivir en amor. Y quiero que miremos tres asuntos que podemos ver en este pasaje. Y quiero presentarlo como en 3 preguntas. La primera pregunta tiene que ver con, ¿es este mensaje que tenemos acá, es esta realidad que enfrenta la iglesia de Éfeso, escrita hace tantos años, en un lugar específico? ¿Es esta posiblemente mi realidad? Primero nos preguntamos como personas, individualmente, ¿es esta mi realidad? Y luego preguntamos, ¿es esta quizá nuestra realidad como iglesia, como comunidad? Para responder esta primera pregunta, pensemos un poco en la iglesia de Éfeso. Y la Biblia nos habla acerca de la iglesia de Éfeso. Nosotros tenemos la oportunidad de que entendemos un poco de quién era esta iglesia y un poco de cuál fue su historia. La primera vez que se hace mención de la iglesia de Éfeso es allá en el libro de Hechos. Recuerden que Pablo estuvo en esta región, ¿cierto? Casi por 3 años. Y cuando Pablo está por salir, que es un momento muy, muy emocionante, digamos, en la vida de Pablo, Pablo se despide de la iglesia de Éfeso y les dice una cosa. Pablo les dice y les advierte lo siguiente: vendrán lobos. Y entre ustedes saldrán lobos que les harán salirse de la sana doctrina y les enseñarán cualquier clase de pensamiento, de idea de filosofía, y los harán desviarse. Esa es la despedida de Pablo a la iglesia, del apóstol Pablo. Es decir, se está despidiendo de ellos y la noticia, últimas palabras es: prepárense porque vienen lobos de afuera y también entre ustedes, que los harán desviarse de la doctrina. En Timoteo, nosotros tenemos que parece que lo que Pablo le dijo a la iglesia comienza a materializarse. Cuando Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en predicar bien la palabra, y el mandato que Pablo le da a Timoteo, que es de suma urgencia, es que él ferozmente combata las artimañas de quienes han venido a distraer a la iglesia y hacer errar a la iglesia en cuanto a lo que tiene que ver con la sana doctrina. Y parte de esa problemática que Pablo había mencionado en Hechos se hace evidente en Timoteo cuando Pablo le dice a Timoteo que prepare los ancianos. ¿Se acuerdan ese texto cuando dice requisitos de los obispos? ¿Se acuerdan? Tiene que ver porque Pablo le está diciendo a Timoteo la amenaza y la situación está adentro de la iglesia. Por eso estos son los requisitos de los ancianos, de los obispos, pastores. Ya la situación estaba viviéndose en la iglesia. Ahora llegamos casi 30 años después
Apocalipsis, el mensaje de Juan, desde la isla de Patmos, ¿cierto? Exiliado, y escribiendo este mensaje. Ahora miren el versículo 2 y versículo 3 conmigo. Pónganse en el papel de esta iglesia. Han pasado 30 años, y aquí nos deja ver el mensaje, cuál es el estado de esta iglesia 30 años después. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Piense por un momento en cuál es la realidad de esta iglesia. Esta iglesia desarrolló en este tiempo la exigencia que el apóstol Pablo les había dado y el trabajo de Timoteo y de otro grupo de hermanos de entender y de poder filtrar la sana doctrina. Es decir, que esta iglesia se volvió idónea, digamos, en el asunto de lo que tenía que ver con la palabra de Dios. Doctrina, enseñanza, al punto que ellos podían identificar quién no predicaba la sana doctrina. Ellos podían identificar quién era falso y sacarlo de medio de ellos. Ellos habían hecho un trabajo arduo y duro. Y uno puede notar, digamos, en esas palabras, duro trabajo, perseverantes, no soportan a los malvados. Noten hasta dónde había llegado el celo de esta iglesia por la palabra de Dios. Ellos no soportaban a los malvados, ¿cierto? Ellos todo lo filtraban, eran como un colador, ¿cierto? Ellos todo lo filtraban, todo lo examinaban, enseñaban la sana doctrina, perseveraban en ellos. Habían incluso hasta sufrido, dice acá en el versículo 3, por el nombre del Señor, sin desanimarse. Uno piensa en esta iglesia y uno piensa que es una iglesia ejemplo, ¿verdad? Y ahora imaginémonos a la iglesia recibiendo este mensaje y que a uno le digan, imagínate, ahora el mensaje no es nada más ni nada menos que de Cristo Jesús, el Señor, que te dice, Pedro, Juan, María, no sé, conozco tus obras. Y uno está leyendo esto, ¿no? Por primera vez. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. ¿Cómo se siente uno? Que no le digan eso. Cuando uno comienzan a decirle, qué buen trabajo has hecho, excelente, cómo has trabajado de duro, qué tan perseverante eres. Uno cómo se siente, satisfecho, ¿cierto? Como feliz. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Imagínense lo que esa iglesia estaba pensando en ese momento. Imagínense la satisfacción de pensar, ¿cierto? Lo logramos. Este es el mensaje del Señor. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y evidentemente lo habían hecho. Y lo habían hecho bien. Ahora, por cierto, en tiempos de tanta confusión como ese y como muchos tiempos, incluido el nuestro, donde hay tanto error de doctrina, tanta desviación de la palabra, donde hay tanta persona, hombre por ahí, mujer, que se levanta a decir cualquier cosa que se le ocurre en nombre del Señor, esta es una necesidad para nuestra iglesia. Esta es una necesidad para nosotros. Ser capaces de identificar lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios. Es una necesidad urgente en nuestra vida poder tener este tipo de características que tenía la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Que es lo que Cristo Jesús y el Señor están exaltando de la iglesia. Pero aparece el versículo 4. Y ese versículo 4 es como un baldado de agua fría, ¿cierto? Esto es como que te suben hasta el cielo y luego te botan con toda la fuerza a la tierra. Y dice el Señor, sin embargo, tengo una cosa contra... Ahora, miren, noten. ¿Cuántas cosas describió el mensaje que ellos hacían bien? Varias, ¿cierto? Muchos. Buen trabajo, perseverancia, todas estas cosas. Pero el Señor dice,
pero tengo una cosa en contra de ti, que has abandonado tu primer amor. Tengo esto contra ti. Y lo que nos muestra, digamos, el pasaje y lo que yo podía como entender es como la idea de desequilibrio, ¿no les parece? Como que hay un desbalance en la iglesia, como que algo no está funcionando bien, ¿cierto? Como que la balanza está reclinada hacia un solo lado, ¿verdad? Como que hay un desequilibrio, hay un énfasis en un lado. Y esto que se está faltando no es cualquier cosa, por eso el desbalance y el desequilibrio es tan profundo y es tan grave. ¿No recuerda el capítulo 13 de 1 Corintios? ¿Se acuerdan? Ese capítulo famoso, ¿cierto? Del amor. Y recuerdan ese pasaje donde Pablo le dice a la iglesia, ¿cierto? Si tuviésemos todos, ¿cierto? Los dones, hablar en lenguas, profecía, ¿cierto? Revelaciones y toda esa cantidad de cosas, pero no tengo amor, ¿qué vengo a hacer? No solamente nada, ¿cierto? Porque Pablo hace un énfasis muy fuerte ahí, es no solamente que no pasa nada, es peor que eso. Yo puedo estar aquí y puedo estar sentado sin escuchar nada. Pero si yo cojo la batería y yo que no te sé nada de música, ¿cierto? Y comienzo a pegarle a eso, a lo que caiga ahí y a jugar con esa batería, ¿usted estaría cómodo estar sentado ahí? No, ¿cierto? Se vuelve tan incómodo, se vuelve tan fastidioso el ruido, ¿cierto? Y esa es la idea que tenemos acá en Apocalipsis. Así que tienes todo esto, pero, y ese pero que falta, o eso que falta a la iglesia, que es el amor, no es cualquier cosa. Es que genera tanto desbalance, es que genera un desequilibrio en la iglesia, genera un desequilibrio espiritual y un desequilibrio, por tanto, en la conducta de la iglesia. Y yo estaba pensando en este asunto. ¿Cómo es que la realidad de esta iglesia de Éfeso, escrita ya hace tanto tiempo a una iglesia específica, puede ser mi realidad y puede ser mi situación? Quizá nosotros apreciamos la sana doctrina, amamos la sana doctrina. Y algo que apreciamos en nuestra iglesia es esa profundidad por la escritura, ese interés de avanzar en conocer más de la palabra, de leer libros, de avanzar, precioso, urgente, necesidad, tiene que estar presente. Pero aquí el asunto es si eso para mí es suficiente. Si creo que con eso está bien. Y algo que tenemos que pensar es si lo que yo hago llega a ser lo que yo creo que es importante para Dios. Y donde tenemos que parar y evaluar, ¿es esto que yo hago suficiente? Y pensemos en varios términos como servicio, lo que yo hago en la iglesia, el tiempo que yo entrego para la obra de Dios, los recursos materiales que yo doy para la obra de Dios. La pregunta ¿es esto suficiente? Porque si esto no está sazonado con el amor, estamos viviendo una vida de desequilibrio. Algo no anda bien. Y eso tenemos que evaluarlo. Es quizá esta nuestra realidad. Es quizá esto lo que estamos viviendo en nuestra vida. Que hacemos cosas para Dios, desarrollamos cosas para Dios, invertimos tiempo para Dios, damos cosas y dinero para Dios, pero estamos viviendo un desequilibrio quizá en nuestra vida espiritual y de conducta, donde nos falta el amor. Ahora, la segunda pregunta que yo quiero responder para entender un poco más este pasaje es: ¿por qué es tan grave este problema? Es decir, si esta es mi realidad, ¿por qué es tan grave el problema? Mire, el verso 5 al final plantea una advertencia tan fuerte: si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Por qué es tan grave este asunto a los ojos de Dios?
Quizá porque es el primer mensaje que se envía, ¿cierto?, a esta iglesia. Es el primero que encontramos en la lista de mensajes a estas iglesias. ¿Por qué es tan esencial? ¿Por qué es como tan vital que si no está presente, entonces el desequilibrio es comunal y el error es grandísimo? Para entender un poco esto, nosotros necesitamos levantar un poco la mirada de este texto de Apocalipsis y ver un poco más en amplitud lo que nos habla la Escritura en torno a este término de amar. Ahora miren que ahí dice primer amor, ¿cierto? Has abandonado tu primer amor. Lo que menciona acá que está muy relacionado con este verso de las obras que hacías al principio, y que también está conectado con esta palabra de recuerda. ¿Sí la ven ahí? Versículo 5, recuerda de dónde has caído, y más adelante vuelve a practicar las obras que hacías cuando, en el principio. No es que haya muchos amores y que olvidamos el primero, ¿sí?, como una secuencia de amores o una lista de amores, sino lo que se está refiriendo a este primer amor es algo que se tenía en su momento, pero que con el tiempo se fue perdiendo, hasta el punto que casi que se desaparece. Ya no está ahí. Esta idea nos viene porque ustedes recordarán que cuando al Señor Jesús le preguntaron acerca de, oye Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Se acuerdan de ese texto? Mateo capítulo 22, verso 34. ¿Qué fue lo que respondió Jesús a esta gente? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente, ¿cierto? ¿Y qué más? Y amarás a tu prójimo, ¿cierto?, como a ti mismo. ¿Por qué es tan grave este problema? Es tan grave porque Jesús mismo ya lo había demandado cuando Él estuvo en su ministerio terrenal, enseñando que toda la ley se resume en esto: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. O sea, uno puede, digamos, llegar a comprender un poco cómo es que Jesús dice que toda la ley, años del pueblo de Israel, ¿cierto?, cantidad de escritos, leyes, ordenanzas, mandatos, y que Jesús dice, todo eso se resume en esto: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y eso nos permite entender que este problema es tan serio porque es algo que Dios había demandado. Y ese amor se dirige en dos sentidos: amar a Dios en primer lugar. Y este es un llamado esencial en toda la Escritura. Ama a Dios. En Deuteronomio 6:5 nos dice que usted y yo estamos para amar a Dios. Y uno se pregunta, ¿ustedes creen que es posible tener la verdad, hacer las cosas correctas, estando lejos del amor a Dios? Parece como una contrariedad, ¿cierto? Es que lo que Dios está diciendo a la iglesia es eso. Es que ustedes hacen todo lo que es correcto, ¿cierto? Es que ustedes siguen lo que es correcto, pero me han dejado de amar. Todo lo que ustedes hacen, quizás sea por cualquier otro interés, pero lejos, quizá lejos de lo que significa amar a Dios. Este pasaje y este verso que quizá muchos de nosotros recordamos, que está en Isaías,
capítulo 29, verso 3. Yo lo recuerdo en otra versión que dice, y este pueblo de labios, ¿se acuerdan? Me honra, más su corazón está lejos de mí. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, realmente me aterró la idea y me confrontó de verme muchas veces en esta condición, en la que uno puede hacer muchas cosas, seguir muchas cosas para Dios, ¿cierto? Pero no amar a Dios. Ahora, el asunto es que hay momentos en los que uno puede decir con toda claridad que yo no estoy amando a Dios, ¿cierto? Cuando estoy viviendo lejos de Dios, lejos del cuerpo de Cristo, metido, involucrado en vida de pecado, yo puedo decir con mucha facilidad que no amo a Dios o que estoy lejos de Dios. Pero aquí el asunto, y se hace más peligroso y sutil, es que cuando estamos inmersos en los asuntos piadosos, es cuando más fácil caminamos cerca del filo de este abismo. Y eso era lo que le ocurría a la iglesia de Éfeso, que el peligro era tan sutil y cayeron tan fácilmente porque vivían y andaban en todos los asuntos que concernían al Señor. Y eso es estremecedor para mí, yo no sé si para usted lo es. Pero pensar en la idea de que yo puedo estar tan involucrado en las cosas de Dios, en conocer a Dios, en saber de Dios, en ir a la iglesia, en estar en cursos, en ir a oraciones, en todas estas cosas, ojo, que no son malas, son buenas y necesarias, pero que es posible vivir todo ese tipo de cosas sin amar a Dios, alejado completamente de Dios. Usted y yo necesitamos amar a Dios con nuestra vida y con nuestro corazón entero. Eso implica muchas cosas en la Escritura y no podemos detenernos a mirarla, pero usted puede hacerlo. ¿De qué significa eso de amar a Dios? Eso implica obedecer a Dios, eso implica conocerle más, es lo que la Escritura nos dice. Eso nos habla también acerca de rendir nuestra vida a Dios, porque no es solamente que yo canto en la iglesia, cuánto te amo, Señor, sino es cuánto yo vivo amando a Dios afuera, en mi vida personal, en mis relaciones, en lo que yo soy como persona. Significa depender de Dios en decisiones que debo tomar. Significa estar sujeto al señorío de Dios, donde Dios es el rey y amo de mi vida y no el que hace y cumple mis caprichos. Eso es amar a Dios. Amar a Dios es buscarlo en oración, buscarlo en la lectura de la palabra, querer intimidar con el Señor. Eso era lo que hacía Jesús. Siendo el Hijo de Dios, se apartaba. Recuerdan ustedes que se iba fuera del monte, dejaba a todos sus discípulos y ¿qué hacía? Oraba con el Padre. Eso es amar. Nosotros somos llamados a amar primeramente a Dios y a cuidarnos, porque caminamos en el filo de que hago muchas cosas para Dios, soy muy piadoso. Pero esa no es la pregunta y eso no es lo que está diciendo el Señor acá. Esto es bueno, todo lo que haces es bueno, pero te falta esto. Y este ingrediente que te falta lo cambia todo. No es algo adicional, no es cualquier cosa, lo cambia absolutamente todo. Lo segundo es que este amor está dirigido hacia el prójimo, hacia el otro. Y eso es un tema muy bello en la Escritura, porque cuando hablamos de términos o cuando hablamos de la santidad, hablamos de quién es Dios, hablamos de su carácter y hablamos de que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como hijos de Él, somos llamados a reflejar quién es Dios. Eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios llama a su pueblo, ¿cierto?, de Egipto y lo saca a libertad, lo lleva para que ellos se conviertan en quienes reflejan la gloria de Dios a las otras naciones. En Levítico capítulo 19 tenemos ese verso y ese llamado precioso que dice: sean santos porque yo soy santo. Y luego comienza a describir qué significa
o las implicaciones de esa santidad. Y en el verso 18 tenemos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que reflejamos el carácter de Dios y su santidad cuando usted y yo amamos a otros. Y el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Juan, que Juan es tan radical, o es blanco o es negro, ¿cierto? Juan llega a decir que el que no ama a su hermano no conoce a Dios. El amor de Dios no puede estar en él. Y eso es muy confrontador, es muy confrontador. Así que este amar es amar a Dios, pero ese amar a Dios me conduce inevitablemente a amar al otro. Yo no puedo decir que yo amo con todo mi corazón a Dios, lo amo con todas las fuerzas de mi vida, pero también aborrezco con todas mis fuerzas a esta persona. Eso es incoherente. Eso no es lógica en la Escritura. Es que si tú amas a Dios y si amamos a Dios, entonces amamos a otros. Y noten acá, no es el asunto solamente de no odiar, porque es que somos muy olímpicos nosotros, ¿cierto? Y uno piensa en esto y uno piensa, bueno, yo no odio a nadie, yo no tengo rencor contra nadie. Pero aquí nos habla de practicar las obras que hacías en el principio. Nos habla que hay una expresión de ese amor. Y a mí me fascina esta frase que hay en el Nuevo Testamento de los unos a los otros. ¿La recuerdan? Los unos a los otros. Exhórtense unos a otros. Sopórtense unos a otros. Considérense unos a otros. Miren esta que encontré. Salúdense unos a otros. Enseñen unos a otros. Y esa frase de unos a otros está en el marco y tiene inmersa el asunto del amor en nuestra vida. Es que el amor es un amor que trasciende lo romántico. Las expresiones de cariño son bellas. Cuando abrazamos al hermano, ¿cierto? Y le decimos que cuánto lo amamos, que esa camisa que trae, cómo le queda bonita, ¿cierto? Que cómo se ve bien hoy. Eso es precioso y eso tenemos que hacerlo. Pero en la Escritura el amor trasciende. Y trasciende todas estas cosas. Y trasciende, en otras partes también nos habla del dar, del ayudar, del servir. Le pregunto, ¿usted alguna vez ha recibido amor de otra persona? En esas condiciones. ¿Alguien le ha soportado alguna vez a usted? A mí todos los días mi esposa. Mis hijos. ¿Alguien le ha enseñado a usted? ¿Alguien le ha saludado con amor? ¿Alguien le ha considerado? ¿Alguien alguna vez lo ha exhortado? Eso es el amor cristiano entre nosotros. Y la pregunta es, ¿damos nosotros de este amor? ¿Vivimos de este amor? Que reflejamos el carácter de Cristo y el carácter de Dios, como cantábamos hace un momento en la canción, ¿cierto? Que somos el reflejo del amor de Dios, ¿verdad? Reflejamos quién es Dios con nuestro carácter, con lo que somos. Y en tercer lugar, para cerrar estas tres preguntas que tenía hoy y poder entender un poco más este texto, tiene que ver con cómo usted y yo podemos llegar a esta clase de amor. Porque uno lee eso y entiende eso y uno siente que es como una aplanadora, ¿cierto? Que nos deja ahí, pegados al suelo. Y surge la pregunta, ¿cómo puedo yo desarrollar esta clase de vida, de amor, que es la que está pidiendo aquí el Señor? Miren conmigo por favor el versículo 5. Y esto es lo que le dice el Señor a la iglesia. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Una realidad en nuestra vida cristiana es que vivimos aprendiendo esto de ser santos y esto de la santificación progresiva. Que nosotros somos imperfectos y lo seremos hasta el día de Cristo Jesús. Que vivimos cometiendo pecado. Pero,
que estamos en el camino de cada día a asemejarnos más a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la idea. Es decir, que yo no soy perfecto, pero que estoy caminando progresivamente hacia la imagen que Dios ha diseñado en la persona de Cristo Jesús para mí. Eso es claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí viene ese asunto tan maravilloso que encontramos en ese texto. El Señor señala la realidad de la iglesia y nos dice, esta es posible en nuestra realidad, desequilibrio espiritual. Hay un desbalance. Luego nos menciona y nos señala la gravedad de este problema y la seriedad de este problema. Pero luego viene el versículo 5 para mostrarnos la ruta de regreso. Y esto es precioso. Es maravilloso ver esto en lo que Dios hace con nosotros. Porque Dios viene a señalar nuestra maldad y nuestro pecado. Pero Dios no nos deja ahí, revolcándonos en la culpabilidad y en decir, y yo creía que todo lo que hacía era bueno, y ahora mire, todo lo que yo hice no sirvió para nada, y yo soy un desperdicio de vida, y soy un miserable y pobre de mí, y yo ya no me levanto de esta, y yo jamás vuelvo a la iglesia, porque es que yo no hice lo que Dios me dice. Dios no nos deja ahí, sino que Dios nos dice en el versículo 5, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Y a mí esta palabra que sigue me parece tan preciosa. Y vuelve a practicar, vuelve. Es que Dios nos muestra cuál es la ruta de regreso. Cuando la palabra de Dios nos identifica nuestro pecado, el Señor en su amor y gracia nos dice, por aquí es donde tú debes regresar. Esta es la ruta, esta es la guía que debes tener. Y esa es la palabra que tenemos ahí, como una advertencia de parte del Señor, que esta advertencia es una advertencia llena de amor. Quizá nosotros muchas veces vemos las advertencias como malas, ¿cierto? Pero quizá usted piensa, si tiene hijos, y hace una advertencia a su hijo de que no se acerque a la estufa porque está prendida, ¿por qué es? ¿Porque odia a su hijo y no quiere que aprenda cómo es? ¿O por qué es? Por amor, porque quiero cuidarle, quiero protegerle. Y esa advertencia que tenemos en ese verso es eso, es amor. Es tan grave lo que está pasando que si no haces esto va a pasar esto. Y es que perderás la oportunidad de seguir siendo mi imagen en este mundo, de reflejar mi carácter y de mostrarle a otros quién soy yo. Eso es amor. Cuando Dios nos advierte, eso es amor. Cuando Dios dice en su palabra, si no haces esto, tendrás consecuencias. Eso es amor y misericordia de Dios. Eso es gracia de Dios. Cuando vamos en la carretera y hay un abismo y hay un letrero que dice, cuidado a la derecha, abismo, eso es protección para nosotros, ¿cierto? Arrepentimiento. Miren lo que el pasaje dice, arrepiéntete. Y miren, esta es la ruta preciosa que nos da el Señor. Nos advierte, pero nos indica que nosotros necesitamos arrepentirnos. Cuando hablamos de arrepentimiento, usted y yo hablamos de ponernos del lado de Dios, ¿cierto? Arrepentimiento es que yo me pongo del lado de Dios, que creo que lo que Dios dice que es pecado, creo que eso es pecado. Eso es identificarme con Dios. Ahora, Dios preciosamente hace que ellos puedan entender eso cuando les dice en el verso 6, ustedes tienen algo a favor y es que ustedes aborrecen las prácticas de estos nicolaítas. Eso lo vamos a ver en la tercera iglesia un poco más sobre este grupo y qué quería decir. Lo cierto es que las prácticas de ellos eran abominación delante de Dios. Y lo que él le dice a esta iglesia es, ustedes ya tienen parte de eso, es decir, ustedes ya aborrecen lo que yo también aborrezco. Entonces sigan en el camino de arrepentimiento, que es ponerse de lado y ver que las prácticas que ustedes hacen no me agradan, que el que ustedes no tengan amor no es de mi agrado y es abominable para mí. Es póngase de mi lado, es ver a Dios
ver las situaciones, ver el pecado a través de la palabra de Dios y de lo que Dios dice que eso es pecado. Es aborrecer lo que Él aborrece. Y la vida cristiana es eso, es que continuamente usted y yo podemos venir a la presencia de Dios en arrepentimiento. Quiero terminar con esto. Verso 1 y el verso 7, que es una imagen preciosa. El verso 1 nos habla de que el que manda este mensaje, el que tiene las 7 estrellas, que son los mensajeros, en su mano derecha, y se pasea en medio de los candelabros, que son las iglesias, nos muestra la presencia de Dios en medio de nuestra vida. Y algo que es esperanzador en este texto es que Dios está presente en medio de nuestra iglesia y en medio de nosotros como creyentes y como hijos de Dios. ¿Y que Él está presente para qué? Para mostrarnos nuestro pecado. Porque la vida cristiana no es que no pecamos, sino que volvemos a la ruta que nos conduce una vez más a Cristo. Y es tan especial esto del arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene un ingrediente adicional, y es que el arrepentimiento verdadero nos pone frente a la obra de Cristo. Y cuando usted y yo estamos frente a la obra de Cristo, es que podemos arrepentirnos verdaderamente. De lo contrario será remordimiento, será pesar, pero cuando nos arrepentimos verdaderamente es porque estamos viendo la obra de Cristo. Y la obra de Cristo nos habla de que Él nos amó a nosotros. El versículo 6, en la mitad del capítulo 1 dice: al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. ¿Saben por qué usted y yo podemos amar a Dios y amar a otros? Porque Dios nos amó primero. La única manera en que usted y yo podemos expresar amor es que podemos entender cuál es el verdadero amor. Y eso es lo que también tenemos en 1 Juan 4, 10, 19. Versículo 10 y verso 19. Que nos habla acerca de que en esto conocemos el amor. No en que nosotros hayamos amado, noten eso, sino en que Dios nos amó primero. ¿Cómo es que podemos vivir esta clase de amor? No es en cuanto yo me esfuerzo en amar, sino es en cuanto yo me entiendo amado por Dios. En cuanto yo puedo comprender el amor de Dios. Que siendo yo tan pecador, ¿usted ha pensado en cuán pecador es usted? Yo he pensado muchas veces cuán pecador soy yo. Con mi carácter, con mi impaciencia, con mis pensamientos, y saber que todos los días Dios me regala de sus misericordias y tiene paciencia conmigo y sigue obrando en mi vida como vasija de barro. Eso es gracia, eso es misericordia, eso es amor de Dios. Y podemos amar a otros porque Dios nos ha amado a nosotros. Y eso nos recuerda de que usted y yo vivimos en este camino de peregrinación para conducirnos hacia ese lugar precioso que Dios ha preparado para nosotros. El que saliere vencedor comerá del árbol de la vida, que tiene que ver con la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios, ¿cierto? Y poder disfrutar de Él en gran manera. Yo creo que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor en esta mañana para terminar con esta enseñanza.